El Atlético Nacional rompe el mercado de fichajes en el fútbol colombiano y todo el país queda paralizado. Bombazo en el fútbol colombiano. El delantero de categoría llega para romper redes con la camiseta del Atlético Nacional. El Atlético Nacional sorprendió a propios y a extraños, a periodistas y a hinchas, al entregar una noticia de último momento a las 9 de la noche, el día 27 de enero del 2026, al sorprender al país completo, entregando la noticia de que el Chicho Arango será el nuevo refuerzo de lujo del Atlético Nacional y termina rompiendo el mercado de fichajes como el mejor delantero que llega a la Liga Colombiana. En un mercado de fichajes por cifras altas y negociaciones prolongadas, el Chicho Arango tomó una ruta poco habitual. Se convierte en nuevo jugador del Atlético Nacional. El delantero priorizó un deseo personal por encima del factor económico, una elección que terminó siendo decisiva para cerrar una de las incorporaciones más comentadas y esperadas en el fútbol colombiano. La operación no se definió únicamente en los escritorios. La voluntad del jugador, confeso hincha del Atlético Nacional desde niño, fue el punto de partida que permitió avanzar en un acuerdo que parecía complejo por las condiciones contractuales que tenía en la MLS, donde los jugadores ganan millones y millones de dólares. El sacrificio económico que inclinó la balanza. La clave del fichaje estuvo en una decisión contundente del propio jugador. De acuerdo con información revelada por el periodista de Twitter, Felipe Sierra, el Chicho Arango aceptó una reducción salarial superior al 50% con tal de concretar su llegada al Atlético Nacional. Este gesto permitió que las partes encontraran un punto de equilibrio sin comprometer la estabilidad financiera del club, con un Atlético Nacional que viene en un plan de austeridad, apostándole más que todo a las divisiones inferiores, a los jugadores jóvenes para venderlos al exterior. En un contexto donde los salarios del fútbol de los Estados Unidos suele ser un gran obstáculo para el fútbol mundial, la determinación del delantero cambió por completo ese escenario. La voluntad del delantero fue el factor determinante para que Atlético Nacional cerrara su fichaje. Más allá de números y contratos, el proceso se sostuvo sobre un elemento poco frecuente: la coherencia entre el discurso y los hechos. El Chicho Arango manifestó su deseo de vestir la camiseta del Atlético Nacional y respaldó esta intención con una decisión concreta que facilitó el acuerdo. Para el Atlético Nacional, este tipo de gestos refuerza el perfil del refuerzo. No solo llega un goleador probado, sino un futbolista plenamente convencido del proyecto deportivo y de lo que representa el club a nivel histórico. La fórmula contractual que destrabó la operación en la llegada de Arango. El movimiento se completó con una estructura contractual específica. Según explicó el periodista Julián Capera, el delantero renovó previamente su vínculo con San José Earthquakes hasta diciembre del 2027, paso necesario para salir cedido a préstamo hacia el fútbol colombiano. Este mecanismo permitió que el club estadounidense protegiera su activo, mientras que Atlético Nacional incorporó a un jugador bajo condiciones manejables dentro del presupuesto y el plan de austeridad de las directivas y dueños del Atlético Nacional, cerrando una operación en la que todas las partes encontraron beneficio. Este fichaje no se explica desde la nostalgia ni el romanticismo aislado. Chicho Arango llega respaldado por rendimiento reciente. En su última temporada en la MLS, disputó 31 partidos oficiales, anotó 14 goles y aportó 4 asistencias. Números que confirman su vigencia y capacidad competitiva en el fútbol mundial, y su capacidad goleadora, que termina siendo el factor más importante para llegar al Atlético Nacional.
Aceptar una reducción salarial en este contexto refuerza la magnitud de su decisión y eleva las expectativas sobre un impacto inmediato en el fútbol colombiano. El sueño del hincha verdolaga, que se hace una realidad. El vínculo emocional del Chicho Arango con Atlético Nacional dejó de ser una anécdota y pasó a convertirse en el eje del fichaje. Con trayectoria internacional y estabilidad profesional, el delantero optó por identidad, pertenencia y desafío deportivo. Para los hinchas, el mensaje es claro. No llega solo un refuerzo, llega un jugador que eligió al club cuando pudo optar por otros caminos más rentables en el tema económico. En ligas como la de Estados Unidos, donde se pagan fortunas con equipos desconocidos. Desde lo futbolístico, la llegada del Chicho Arango fortalece la zona ofensiva y eleva la competencia interna, algo que se viene buscando en el Atlético Nacional. Que el Búfalo Morelos tenga una competencia directa con un delantero del mismo nivel, y esto provoca que los dos delanteros tengan que dar el máximo para ganarse un puesto en la titular. Y así, el nivel de todo el equipo sube considerablemente. Su experiencia, capacidad goleadora y motivación personal le ofrecen al cuerpo técnico una alternativa de peso para afrontar los torneos exigentes, sobre todo la Copa Suramericana 2026, el máximo desafío del Atlético Nacional. El fichaje se explica mejor desde lo humano que desde lo financiero. Reducción de salario, renovación previa y préstamo fueron consecuencias de una decisión inicial: jugar en el Atlético Nacional. En un mercado dominado por cifras, el Chicho Arango eligió el sentido de pertenencia, el amor por la camiseta. Y esta elección explica por qué su llegada ya marca una nueva agenda en el fútbol colombiano, llegando como el mejor refuerzo de la Liga Colombiana 2026, con una capacidad goleadora superior a la del delantero del Junior de Barranquilla, Luis Fernando Muriel. ¿Qué opinan ustedes del bombazo que entregó el Atlético Nacional al finalmente lograr reforzar su delantera con un delantero de jerarquía, como lo es el Chicho Arango? ¿Creen ustedes que con este delantero, el Atlético Nacional ahora sí puede aspirar a ganar la Copa Suramericana? Un torneo esquivo que necesita tener en sus vitrinas en este 2026? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Tú tienes información privilegiada. Sí, Pacho, y creo que la expresión que usted utiliza es clave porque es un anhelo del jugador que lo había manifestado en otros momentos. Es hincha Atlético Nacional, quería vestir la camiseta de Atlético Nacional y según nos cuentan en el conjunto antioqueño, de no ser por ese deseo y por la voluntad del jugador, probablemente tendría que haberse dado más adelante, no ahora. Él acepta renovar con San José, que es el equipo dueño de sus derechos económicos en Estados Unidos, bajo la promesa de que venía cedido a Atlético Nacional. Extiende su vínculo con ellos hasta diciembre de 2027 para venir prestado. Nacional paga un cargo alto por el jugador, pues para los valores que se manejan en el fútbol colombiano. $500,000 es el cargo que paga para la cesión del Chicho Arango. Tiene 30 años, ¿no? Tiene 30 años, viene con una opción de compra de $1.5 millones por el 60% de los derechos y la idea es que antes del fin de semana esté aquí en Colombia presentando exámenes médicos con Atlético Nacional y además acepta una reducción de salario. Él siempre ha dicho que es hincha Nacional. Exactamente. En el último tema que se discute, San José dice, bueno, yo puedo pagar esta parte, Nacional dice, yo pago esta parte. No llegaban al 100% de lo que le estaba pagando el equipo estadounidense y el jugador, por ese deseo de venir a Atlético Nacional, pues acepta esas condiciones. Julián.